cuando me gradúo, empiezo a aplicar a becas, a FAFSA, que son, o sea, que es ayuda del gobierno para grants, student loans, préstamos, todo. Y me doy cuenta que no puedo calificar para nada. Y no pude porque tampoco no tenía los documentos que ellos pedían. Okay. Entonces, viéndolo bien, solo tenía lo suficiente para un año. Y dije, bueno, me voy a ir por un año y después ya veo ya cómo arreglo. No siempre así. Siempre desde que era niño, cuando vinimos acá, mi papá me dijo que siempre hay una oportunidad. O sea, siempre hay opción, pero tú tienes que ponerle ganas para encontrar esas soluciones. Claro. Entonces siempre he tenido esa mentalidad de encontrar soluciones. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar en un episodio más de Real Estate Talks y contentísima de tener a Diego Corzo con nosotros. Gracias por estar aquí en nuestro podcast. Un placer. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y por poder darme una oportunidad para contar mi historia. No, y hombre, por ahí Diego. queremos empezar, Diego. Quiero que nos empieces a contar tu historia. Ya me la sé, te he escuchado en otros podcasts y es muy inspiracional. Por eso queríamos que nuestra audiencia escuchara de ti, te conociera. Y bueno, cuéntanos tu journey. ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos? ¿Cómo empieza todo con tu vida? Sí, mira, yo soy un dreamer y un recipiente de DACA. Significa que vine a los Estados Unidos cuando era niño. Vine de Lima, Perú, cuando tenía 9 años. Vinimos con una visa de turista por 6 meses, pero de ahí nos quedamos y nos volvimos indocumentados. Eso fue en el 1999. Okay. Yo no sabía qué cosa iba a significar eso para mí. Sí escuchaba de niño, pero nunca lo vi cómo afectó mi vida hasta que cumplí los 15 años. ¿Te viniste con tus papás? Sí. Sí. Ujú. ¿DACA qué son las siglas? DACA es Deferred Action for Childhood Arrivals. Ok. Deferred Action. ¿Cuándo entra en vigor? Cuando Obama entra. Entonces, Okay. cuando Obama en el 2012, el junio 15 del 2011, ¿Qué edad tenías? 2012, yo tenía 21 ahí, iba a cumplir 22. Okay. En el 2012, él aprueba la orden ejecutiva de Deferred Action for Childhood Arrivals y eso nos da la oportunidad de poder manejar licencia, permiso de trabajo y el número social. Okay. Antes de eso no tenía nada. Y a ti ya te tocó de adulto. O sea, a ti ya te tocó vivir, cumplir los 16 años y no poder sacar una licencia, buscar tu primer trabajo. ¿Cómo estuvo ese proceso de los 15, Sí. cuando dices que te diste cuenta por primera vez, a que Obama pone esta ley? Sí, esa fue una de las partes difíciles, bien difíciles, porque eso vi a los 15 años cuando fui al DMV para sacar mi licencia. Ahí fue cuando les doy los documentos, fui con mi mamá, me dicen de que nos faltan unos documentos y ahí cuando mi mamá me dice que no lo tenemos, ahí ya yo dije, wow, no voy a poder sacar mi licencia. Ellos me negaron y entonces me dijeron, cuando ya los tengas, ya te podemos dar la licencia. Pero no había camino para agarrarlos. Entonces, pero después de eso puse todo mi empeño en la escuela y sí, mi vida sí fue un poquito diferente. Mientras que veía a todos mis amigos agarrando licencia, todo, ¿no? Empezar a manejar. Sí. Y de niño, o sea, también aprendiendo con la cultura y todo eso, de niño para acostumbrarme, ¿no? Al nuevo país, aprender inglés, todo eso. Pero siempre puse todo mi empeño en lo que eran mis estudios y pude graduarme de high school, el número 3 de la promoción. Wow. Y de ahí pude entrar a la universidad. ¿Eso fue aquí en Austin? Eso fue en la Florida. En Florida. ¿En qué parte de Florida? Justo para la parte de high school fue en Sarasota. Ok. Sarasota, queda por Tampa. Ok, sí. Viví 4 años en Miami, nos mudamos a Sarasota después y cuando me gradúo empiezo a aplicar a becas, a FAFSA, que son, o sea, que es ayuda del gobierno para grants, student loans, préstamos, todo. Y me doy cuenta que no puedo calificar para nada. Por la misma razón. Porque Exacto. no tenías, porque tu entrada al país, pues no entraste con una visa de trabajo. De trabajo, eso. Y no pude porque tampoco no tenía los documentos que ellos pedían. Okay. Entonces, viéndolo bien, solo tenía lo suficiente para un año y dije, bueno, me voy a ir por un año y después ya veo ya cómo arreglo.
¿no? Siempre así, siempre desde que era niño, cuando vinimos acá, mi papá me dijo que siempre hay una oportunidad, o sea, siempre hay opción, pero tú tienes que ponerle ganas para encontrar esas soluciones. Claro. Entonces siempre he tenido esa mentalidad de encontrar soluciones. ¿Eso lo viste de niño cuando llegaste? O sea, ¿viste a tus papás pasar a lo mejor por eso también? Porque me imagino que ellos tuvieron también que ajustarse y más de vida de adultos, ¿no? Porque tú de niño, 9 años, la verdad se adaptan muy rápido los niños, aprendiste inglés, me imagino, rápido. Pero ¿cómo lo viste? ¿Eres el mayor de tu Soy familia? el mayor. Ok. ¿Cómo viste a tus papás adaptarse cuando llegaron a este país? Bueno, la parte que uno se tiene que adaptar ha sido más de la manera que el trabajo, o sea, siempre era, si hay oportunidad para trabajar, hay que trabajar. Vinimos a este país a trabajar, entonces había bastante empeño, ¿no? Al comienzo de controlar las finanzas, o sea, viendo todo porque no teníamos mucho, pero siempre era ese work ethic que nos dieron y también esa mentalidad de, así como dije, de que aquí hemos venido a sobresalir, vamos a sobresalir like no matter what. Siempre nos decían, aquí estamos y nos dieron un buen ejemplo, ¿no? Y todo ese sacrificio de mi mamá y mi papá también de trabajo, pero de aprender un nuevo idioma y los veía así bastante trabajando en los restaurantes, todo. Para mí ese ejemplo ya yo lo pude ejercer, ya como ellos lo hicieron ya en la parte ya más de adulto y nunca darme por vencido, porque siempre dije, wow, ellos lo tuvieron más difícil que yo. Aunque yo haya tenido obstáculos y todo, ellos siempre han tenido más que yo, ¿no? Más obstáculos. Y siempre lo hemos podido lograr. Entonces, es como ya me acostumbré a que si hay obstáculo, ya, I'll figure it out, what's next. Sí. Y cuando mencionas eso de que, ok, te diste cuenta a los 15 años, mi vida va a ser un poco diferente a la de mis amigos y voy a tener que batallar menos, a lo mejor irme en bicicleta a varios lugares en lugar de irme en coche. Y empiezas a tener más obstáculos, se te empiezan a acumular, porque empieza la vida de más adulto, donde las universidades te empiezan a decir que no te pueden dar el scholarship porque no tienes los documentos adecuados. ¿Cómo fuiste navegando esos 4 años donde pues te tocó adulting un poquito más temprano que a muchos, ¿no? Sí, no, eso sí, un poquito más como, mientras que mis amigos pudieran, yo me acuerdo que tenía un roommate que yo venía de las clases, porque él tomaba 12 horas de universidad y yo tomaba 18, porque al máximo, tenía así. Y después yo regresaba y tenía que trabajar de una manera, y ahora se lo cuento, pero yo regresaba y él estaba en el sofá durmiendo, and I'm like, this guy's so lucky. Pero sí, yo 18 horas como yo quería agarrar experiencia en la universidad para trabajar, agarré un internship trabajando gratis, no me pagaban nada y después de 6 meses ya me dijeron, Diego, has hecho mucho más que otras personas, te queremos contratar para que trabajes como un empleado. Era una organización de la universidad yo les hacía sus páginas web. Y entonces, era eso y un non-profit también, que les empecé a ayudar. Y en ese proceso me dicen, Diego, te vamos a contratar. Yo doy todos los documentos, tenía 19 a esa época, 19, y me dicen, Diego, solo falta tu permiso de trabajo. Y digo, ok, llamo a mi mamá, ¿me puedes mandar el permiso de trabajo? Y me dicen, tú no tienes eso. Y dije, wow, ok. Otro obstáculo. 19 años no puedo manejar, no puedo trabajar ahora, y estudiar se me hace mucho más difícil. Parecía como la canción de porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar. Esa. Pero sí, así fue a los 19 años y tuve todos esos obstáculos, pero pude encontrar una solución. Dije, ok, ¿cuál va a ser la solución? Busqué en Google y vi de que yo podría hacer una compañía con mi ITIN number, no necesariamente con el social. Para los que nos están escuchando, el ITIN number es un número que se utiliza para la gente que a lo mejor no tiene los papeles en reglas, pero es un número que usa las personas para pagar, el IRS para pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, claro, entonces Uncle Sam no me dejaba trabajar como Diego Corso y pagar taxes, pero bien felices recibiendo taxes si hago una empresa. Claro. Entonces hice mi empresa como consultant de IT y ahí empecé a trabajar.
Y entonces esas compañías, en vez de pagarle a Diego Corso, le pagaban a mi compañía y ya yo veía ya pues cómo hago mis gastos, todo, porque yo ya era el dueño de eso. Y así fue como pagué mi universidad, haciendo páginas web para restaurantes, non-profit organizations. Antes de eso también, como había para el non-profit, no sabía qué solución, pero les pedí si podían hacer una beca que pase por la universidad y ya yo les trabajo el tiempo que decidimos, ¿no? Y me dijeron que sí. Así que siempre me los he tenido que ingeniar. Eso se le llama creatividad. Sí. Que te he tenido que, pero me han forzado, cuando estás como contra la pared, te vuelves creativo, Claro. ¿no? Porque no tienes cómo salir. Hice study guides también en la universidad y los vendía a todos los estudiantes. Yo hacía los study guides y así podía pagar mis clases, ¿no? Entre study guides, el non-profit que me daba una beca y trabajándolo también con las páginas web, tomando mis clases, todo. Y así pude agarrar experiencia y trabajando, ¿no? Manejando mi bicicleta, todo así, yendo para allá. Pero lo hice bien. Y en el 2012, ahí es cuando Obama pasa el programa de DACA. Yo justo me estaba graduando. Y ¿Qué estudiaste? Me agarré un bachillerato en información de tecnología y agarré otro bachillerato de administración de información de sistemas, IT, MIS. Okay. Y me gradué top 1% de la universidad. Y ahí fue cuando ya digo, ok, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo papeles, estoy con mi compañía, pero es bien difícil tratar de hacer todo eso sin poder manejar, o sea, bien complicado, ¿no? Entonces yo dije, ok, puedo ir otra vez a Sarasota, estar con mis papás, seguro puedo trabajar en el restaurante otra vez, viendo algunas cosas así, pero no era lo que yo quería. Claro. Y de ahí es cuando Obama pasa el programa de DACA. En el verano del 2012 y yo digo, wow, esa es mi opción porque ya me estoy graduando en diciembre del 2012. Y me gradúo, empiezo a aplicar ya con mis documentos en proceso. Y ahí fue cuando la General Motors me da una entrevista y me dice, ok, el Dean ha dicho que te tenemos que contratar, así que ¿dónde quieres ir? ¿A Detroit o Austin? Te dieron la opción. Exacto. Y yo les dije, no me gusta la nieve, así que me voy para Austin. Okay. Nunca había venido a Austin, pero dije ya. Y sí, ahí ya después en el 2013 me mudo a Austin, todavía sin los papeles porque se demoraron bastante. A trabajar para General Motors en el área de IT. Sí. O sea, nada que ver con real estate. Nada que ver con real estate, nada. Nada que ver con real estate. Pero ya con una luz al final del túnel, porque decías ya con lo de Obama nos van a dar la documentación, ya nada más esto va a ser un proceso y le dices a la compañía, aguántame, ahí vienen los papeles y mientras te mudas a Austin a empezar vida acá. Claro, pero yo ya les había dicho a la General Motors, ya me dijeron que iba a empezar en enero y todavía no me llegaba nada y no podía manejar todavía. Entonces me iba a mudar a Austin, Texas, sin trabajo oficialmente, sin conocer a nadie, sin carro. Renté un cuarto ahí en la Howard Lane, ahí en Pflugerville, por $500. Y me acuerdo que como no podía manejar, tenía un amigo, un amigo que justo estaba manejando hasta Denver para que él estudió lo mismo que yo. Okay. Mi mejor amigo Pascal. Y él se está mudando para Denver y yo le digo, dude, Austin está en el medio de la Florida. Can you give me a ride? Me dijo, let's go. Y me da un ride de la Florida hasta Austin. Él me ayuda a mudar y yo lo acompaño a él a Denver a que él se mude y después ya yo vuelo acá. Y ahí empiezo. Pero todavía no sabía cuándo iba a trabajar todo y por 30 días traté de convencer a General Motors para que en vez de que otra vez que contrate a Diego Corso, que contrate a tu empresa. Contrate a mi empresa. Pero es difícil porque yo no tengo experiencia. Yo iba a ir como un college new hire sin nada de experiencia y me dicen, Diego, this is really hard, but we can make it happen. Y le dije, ok.
Y ahí fue cuando ya, pero me demoré como 30 días para convencerlos. Wow. Aparte es una empresa pues gigante, ¿no? Entonces, Y ya con estructuras y su... Claro. Ese red tape fue el ocaso, Claro. pero lo pude hacer. Pero durante esos 30 días, que de verdad pienso que ha sido como una bendición de Dios esos 30 días, porque como no conocía a nadie, no podía trabajar, y si vives allá es bien difícil, o sea, no hay bus así que es fácil. sí. Empecé a leer libros. Ok. Empecé a leer libros. En la universidad, mi amigo Pascal me tiró un día un libro. Mira, léete este libro. Era Papá Rico, Papá Pobre. Rich Dad, Poor Dad. Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Entonces lo leo y mi mente cambió. Explotó. Mi mente cambió. Digo, wow. O sea, es algo nuevo que no me habían enseñado en la universidad, no me habían enseñado, o sea, en la casa, una cosa así. Y entonces dije ahí, tenía 21 cuando leí ese libro, dije, ok, para los 35, mi meta va a ser tener 10 propiedades. Voy a juntar plata, a los 25 voy a comprar una casa y una al año para tener 10 casas a los 35. Te quedó corto el gol, ¿verdad? Un poquito. Entonces, sí, ahora ya tengo ya 64 puertas. Wow. Wow. Sí, a los 33. Pero ¿qué pasa? Entonces, en ese tiempo, empiezo a leer libros, porque yo siempre, o sea, con el ejemplo de mi papá, siempre me dijeron, no gastes tu tiempo, o sea, viendo televisión, que esto, que el otro. Entonces estudiaba y leí El hombre más rico de Babilonia, Think and Grow Rich, que es uno de los mejores libros. Leí How to Win Friends and Influence People. Hice el Peace University de Dave Ramsey para manejar las finanzas. Y si no juntas, desperdiciaste un minuto de esos 30 días. Nada. Leí más libros de Robert Kiyosaki. Y bueno, y de ahí entonces ya dije, ok, voy a tener que aprender, quiero hacerlo de bienes raíces en algún momento, no sé cómo. Y empecé a trabajar ahí en la General Motors. En ese tiempo empiezo a tratar de comprar una casa ya después, y ahí ya viene pues la parte de bienes raíces después, ¿no? Qué bárbaro, qué interesante y qué inspiracional tu historia, porque además, que no lo mencionas, Diego, además de que tú eres un DACA y un Dreamer, te has enfocado a ser un vocero de esta comunidad, porque Sí. después vienen los otros problemas como toda, no quiero decir reforma de ley, porque no fue reforma de ley, pero o sea, como una Claro, la orden orden ejecutiva que dio Obama, pues luego vinieron y la trataron de quitar. Y tú cuéntanos un poquito de cómo te involucraste y cómo, la verdad que fue algo que inspira porque no sabes qué va a pasar para ti. Entonces, para ti es un riesgo. Exacto. Porque si sabes que no va a pasar, estás poniéndote en riesgo a ti y a tu familia, también a tus papás, que no tienen los documentos. Entonces, ¿cómo decides? Bueno, no, me toca hablar y me toca pelear por ellos. Hablas de que es un riesgo porque perfectamente se pudo haber quedado como estaba, como que in the shadow. Claro, calladito, yo ya hice yo ya estoy arreglando mi vida, acá. yo ya conseguí cómo hacer mi LLC, cómo ganar dinero, yo estoy muy cómodo. Claro. Muchos hubieran podido decidir eso, pero tú dijiste, no, están tratando de quitar eso, muchos otros se pueden quedar en la línea, yo tengo que hablar y decir algo. Claro, entonces para esa ya fue en el 2017 cuando conté mi historia. Okay. De esa manera, para esta época ya yo tenía 26 años, 27 años, ya tenía 8 propiedades para los 27, ya había salido de la General Motors y estaba trabajando como agente de bienes raíces. Ya full time, ya 2 años haciéndolo, y en ese tiempo ya yo había contratado gente americana para que trabaje para mí, en mi equipo, todo. O sea, ya era un business. Claro, que ojo, si tú no hubieras hecho lo que hiciste, esa regularización, nunca hubieras podido haber obtenido tu licencia, porque para ser agente de bienes raíces tú necesitas tener un permiso para trabajar. Es Exacto, el primer requisito, ¿no? Exacto. Es importante aclarar eso a la audiencia. Entonces ya tenía propiedades, ya había salido de Corporate America, agente, trabajando, ayudando a bastantes familias, y se viene la parte que Donald Trump, su administración, saca el programa de DACA. O sea, él hizo como he rescinded the program, que significa que está ahí como bien en limbo, que no se sabe qué va a pasar. Como en stand-by. Ajá, pero que ya como que lo va a cancelar, que no sabemos cuándo, pero ya se acabó, porque ya no se podía aplicar, ya no se podía hacer nada. Solo él dijo que cuando ya se te acabe el programa, ya ahí terminaste y tenemos toda tu información y te podemos deportar, Ajá. ¿verdad? Qué estrés. Entonces,
Y para el programa de DACA, cada 2 años se tiene que renovar. Ujú. Esa es una cosa porque se tiene que graduar de un high school de Estados Unidos. Tienes que haber venido de niño antes del 2007, creo que era. Y también tienes que pasar por un background check todo. No cada récord 2 años. criminal, no nada. Exacto. Ujú. Cada 2 años. Entonces, Donald Trump saca el programa de DACA, lo trata de hacer, y yo digo, ok, esto no es justo porque dijeron, Jeff Sessions dijo que DACA, lo voy a decir en inglés porque Sí, me no, lo sé word adelante. for word. He said DACA denied jobs for hundreds of thousands of Americans by allowing those same jobs to go to illegal aliens. Literalmente dijo que nosotros estamos robándole los trabajos a los americanos y se lo están dando eso a los ilegales. Ujú. Entonces yo dije, bueno, si veo mi historia, no me he robado nada, todo ha sido por mi empeño. Si me contrataron en la GM y me dieron ese trabajo que contrataron a mi compañía y todo, no fue porque le robé a nadie, sino vieron un empeño Valor, en mí, claro. el valor. Y entonces le llamo a mi mamá y le digo, mamá, esto no me parece justo de esa manera, o sea, de que están diciendo que yo estoy robándoles trabajos y quiero contar mi historia. Pero ¿qué pasa? Si yo cuento mi historia Los involucras. como niño indocumentado, o sea, niño entre comillas Sí. de parte del Dreamer, significa que los papás la mayoría de veces también Son culpables. son culpables Claro, y son indocumentados. Ujú. Entonces yo le dije, mamá, si yo salgo out of the shadows, van más que seguro, eso te va a involucrar a ti. Y me dijo, tienes que hacer lo correcto, cuenta tu historia. Entonces lo cuento creo que fue un jueves o un martes por Facebook. Ujú. Lo conté el 6 de septiembre del 2017, el 5. Y ese post fue viral. Ujú. Y aparezco en Fox News Austin ese fin de semana, aparezco en Forbes, CNN Money, Entrepreneur.com, todo eso contando mi historia porque me dijeron, wow, Diego, has hecho todo eso, queremos que nos cuentes más. Ujú. Porque era un hot topic ahorita con lo de Claro. Claro. inmigración. Ujú. Y de ahí me llama una organización y me dice, Diego, hemos visto tu post, queremos que vayas, te vamos a invitar al Congreso, o sea, a que hables con los congresistas, con House of Representatives, de los republicanos y de los demócratas. Ujú. Y dije, ok. Y me llevan allá en el 2017, hablo con ellos, cuento mi historia. Y desde ese momento ya yo he sido parte más como un tipo activist. Activa, Sí, sí, activo claro, porque activista ya a he favor hecho, he ido a Washington a hablar con congresistas 2 veces. He contado mi historia afuera del Senado con 5 senadores. Ujú. Me escogieron a mí para dar la charla. Y también el año pasado me invitaron a la Casa Blanca. Entonces ahí en representación a los Dreamers conté mi historia, aparecí en el Instagram de la Casa Blanca, conocí al presidente. Y sí, ha sido una historia que todo fue, en vez de verlo cuando trataron de sacar el programa de DACA, en vez de verme yo mismo como una víctima, Ajá. Ujú. lo cambié y dije, ok, ¿cuál es mi oportunidad de Claro. esto, no? Sin Y saber siquiera. claro, Que sin obviamente se saber. convirtió en una super oportunidad para ti, pero tú en ese momento no sabías si ibas a tener un backslash, o sea, o te iban a decir no, o te iban a llegar la policía a tu Exacto. casa. Tú no sabías a qué estabas exponiéndote, tú simplemente te pusiste tu historia Exacto. y les querías decir no. Eso que mencionas que dicen que no solamente DACA, sino la comunidad inmigrante en general viene a robar trabajos que se los deben de dar a los ciudadanos de Estados Unidos. Historias como tú muestran lo contrario, porque no solamente las personas indocumentadas tienen ITIN y están pagando impuestos, pero muchos como tú están formando empresas y dando Exactamente, empleos. están creando empleos, Empleos generando para desarrollo todos, para económico, bastante gente. etcétera. Exacto, para bastante gente americana, ¿no? También, o sea, no Claro, solamente tiene claro. que ser indocumentada de esa Claro, manera. no. Todos los que quieran trabajar, hay trabajo para todos. Una Exacto. pregunta, reconectándolo un poco con el tema de bienes y raíces, que luego te tendremos que invitar para que nos platiques del portafolio de 60 y tantas casas Sí. que tienen, pero creo que es otro tema que hay mucho que exprimir. Quiero entender, estabas en GM, te ilustraste todo ese mes, te diste cuenta de la importancia de la inversión, pues el libro de Robert Kiyosaki, los que no lo hayan leído, Padre Rico, Padre Pobre, súper recomendable. Ujú. ¿Esa primera casa fue ya que te habías arreglado o fue sin arreglarte o cómo fue tu primera inversión?
Mi primera inversión fue con el programa, o sea, ya yo teniendo DACA, Ok. pero no me dieron ningún préstamo. Tuve que comprarlo con mi papá y con un préstamo de mi amigo Pascal. O sea, no fue con préstamo del banco. Ya. Fue con mi amigo Pascal que me dio una plata y con 60,000, estamos hablando del 2013 en la Florida, pudimos comprar, mi papá y yo, la primera propiedad. Ok. Y la compramos cash, Ok. de ese sentido. Pero después en el 2014... Por la misma razón, también era complicado conseguir el préstamo. Ningún prestamista me daba permiso porque el préstamo, porque decía, ¿cómo tienes papeles? ¿Qué cosa es DACA? O sea, Sí. porque era nuevo. Sí. En el 2013 era nuevo, en el 2012 era nuevo. Entonces no fue hasta después que ya en el 2014, ya ahí fue cuando ya me dan el préstamo de conventional loan, de owner occupant, o sea, ya yo puedo comprar una casa con 5% de enganche. Y eso fue cuando todavía trabajaba en la General Motors. Entonces compro esa propiedad, vivo en el master bedroom y rento los 3 otros cuartos. Cuando ya rento los cuartos, ya tengo el ingreso y empiezo a vivir gratis. Y también puedo pagar el carro con eso también. Entonces, ya eso me ayudaba porque trabajaba para General Motors. Para esta época también ya era un agente de bienes raíces part-time y vivía gratis. Y esa primera casa por la que te prestó dinero tu papá y tu amigo, ¿qué fue de esa propiedad? ¿Fue una buena compra? ¿Fue una mala compra? ¿Qué? Fue una muy buena compra, del sentido en que, mira, la compramos por 60,000, rentamos la parte principal por 950 creo, y rentamos el garaje, lo convertimos como en un efficiency, y rentamos eso como por $400. Okay. Entonces, hablando de real estate, you know, the 1% rule, la regla de 1%, nosotros estábamos en 2. Entonces, porque nos costó 60,000. Entonces, esa casa dio ingreso. Después esa casa ha subido como a más de 100,000 y mi papá me dijo, o sea, para contarles la historia del todo, me dijo, ¿por qué yo no te doy la mitad de los 100 para que ya yo tenga esta propiedad yo solo? Porque a las finales te vas a quedar con la propiedad, pero él quería el cash flow. Claro. Y eso fue hace unos años, ahora la casa vale más y se quedó con todo, pero... Tú tienes las tuyas, no te preocupes. Exacto, por eso digo, no, entonces sí, entonces él ya tiene ya su ingreso de esa propiedad completo que ahora se renta creo que a $2,000 y sí, o sea, está bien. No la han vendido ni la piensan vender pronto. No. Bueno, pero ese ya se quedó mi papá ya completamente dueño de eso y sí, gracias a Dios ella pudo hacer eso y yo haciendo la casa del owner occupant pude comprar ya otra casa el año después y el año después porque esa es una estrategia que se llama house hacking, ¿verdad? Entonces es algo que no mucha gente sabe, que puede comprar casas con menos de 20% de enganche y puede calificar para una vez al año. Entonces yo compraba una casa y mientras que ganaba más de ingreso como agente, ayudando a más familias a comprar casas, ¡pum! Ya yo empecé a... mientras más dinero hacía, yo no cambiaba mi estilo de vida. Es importantísimo. Sí, y entonces ponía todo a la parte de que era más inversión. Entonces pude comprar más casas y ya después fue cuando ya empecé ya a hacer más lifestyle. O sea, igual viajaba, ¿no? Aunque no puedo salir del país, pero viajaba por todos lados, he ido casi a todos los estados, viajado, pero sí, pero me daba el tiempo de ir, ponte a ver a mi familia una vez al mes a la Florida, algunas cosas así. A Puerto Rico vas bastante. Ahora sí, desde 2021 fui a Puerto Rico por la primera vez y el año pasado... Porque el programa no te permitía salir del país. No me permite. Okay. Puerto Rico es un territorio. Sí, yo sé. Entonces puedo salir con mi ID a Puerto Rico. Entonces yo voy a Puerto Rico por primera vez en el 2021 y me enamoré de la isla porque me hizo acordar bastante a Perú. Sí. Yo vine a los 9 y soy bien latino, entonces sí me encanta la salsa. Entonces voy ahí a Puerto Rico, escucho salsa por todos lados, la música, todas las personas estaban felices
Es lo más cercano a Exacto, exacto. Me sentí bien en casa. Entonces, de ahí he ido una vez, creo que una vez al mes, cada 2 meses. Bueno, iba cada 2 meses y ahora que me compré el condo en el 2023, ya voy una vez al mes. Ay, qué bien, digo, admirable, la verdad. Y bueno, quisiera que a mucha gente que nos está escuchando, a lo mejor está en tu misma posición, o a lo mejor algunos tienen mejores circunstancias que otros, pero todos nos hemos topado con obstáculos. Exacto. ¿Qué les dirías, jóvenes, grandes, que piensen en el momento cuando se les presentan obstáculos? Nuestra comunidad a lo mejor puede estar aquí en Estados Unidos y documentada o con documentos, o en otros países que nos escuchan de otros países donde dicen, no hombre, yo no puedo invertir en Estados Unidos, está imposible, o algo que recomendarías. Para que ellos inviertan. Para pensar como tú has pensado en todos tus obstáculos, de que esto no nada más es un obstáculo, es una oportunidad. Exacto. ¿Cómo le das vuelta a ese pensamiento? Que a todos nos llegan, Claro. por más unos más privilegiados que otros, a todos nos llegan de que, no hombre, ya me tocaba a mí, no, esto no es para mí. Luego nos justificamos con, esto no es para mí. Claro. ¿Qué mentalidad tienes en esos momentos? Bueno, número 1, yo creo que eso viene con educación. O sea, educarte, porque bastante gente no se educa en bienes raíces, porque no hay, ¿no? Pero, o sea, no hay en el sentido que no es algo común, pero toda la educación está afuera. Está en podcasts como lo que estamos haciendo ahora, está en YouTube, en libros, Audible, o sea, hay bastante información, solo que uno tiene que querer aprender, número 1. Número 2, tienes que rodearte con otras personas que están invirtiendo, porque si no te juntas con esas personas, vas a escuchar que el tío o el primo trató y no le fue bien, no, a él le robaron. O sea, escuchas bastantes excusas de lo malo, no muchas veces escuchas cosas de las buenas, al menos que te juntes con otros inversionistas o gente que ya tiene casa. Esa mentalidad, ¿no? Porque si estás rodeado de gente, y no porque, o sea, es su mejor intención, normalmente nos pasa con la familia, que obviamente te quieren proteger, claro. El hermano, el padre, la madre, el primo, no hagas eso, no te vaya a pasar esto, lo otro, y lo hacen por protección, no es mala onda. Exacto, no lo hacen porque no te quieren ver sobresalir, sino es que porque no quieren que cometas un error, no quieren que pierdas dinero, todo eso. Entonces, pero si quieres algo diferente a que tengan otras personas o a las personas en tu círculo, tienes que tratar algo diferente. Entonces, de buscar rodearte con gente que esté con ese mismo mindset. Exacto. Y encontrar, y para que sepan, hay prestamistas que te dejan comprar casas con papeles, sin papel, o sea, con I-10, usando bank loans, bank statements, sin taxes, solo presentas tus 3 bank statements, o sea, pagarías un poco más de de intereses, pero no es una razón por la no invertir. Claro. No son obstáculos. Y mi mamá siempre me decía de niño, mira, Diego, esa es nuestra vida. Tenemos que acostumbrarnos a que si es un poquito más difícil, va a ser más difícil, pero siempre hay una solución. Siempre vas a poder sobresalir, aunque tengamos que trabajar un poco más que otras personas. Entonces, esa mentalidad me ha ayudado a yo poder siempre ver soluciones y sobresalir. Y si se tiene que trabajar un poquito más o esperar un poquito más, it's part of life. Claro. O sea, es parte de la historia. Y esa mentalidad me ha ayudado no solamente a mí a invertir, pero también contando mi historia he podido ayudar a varias personas, bastantes personas, en educarlas, en el coaching, ayudarlo no solo como agente, pero sino como coach, porque he ayudado a gente por todo lado de Estados Unidos. Qué bien. ¿Tienes algún mentor o mentora? Mentor o mentora, sí. Yo digo que yo tengo varios mentores. Okay. Eso sí, tengo varios mentores en el sentido de que mi primer mentor lo conocí en el 2011. Se llama Adam Carroll y él fue el que me introdujo también a la mentalidad de Robert Kiyosaki. Mi socio Víctor Niño, él es uno de mis mentores en el sentido de bienes raíces, que ahora ya somos socios, pero ya tenemos un equipo, todo. Y el grupo de mentoría, que es más como un mastermind, no es mentoría, es un mastermind, que se llama GoBundance. 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 Porque yo cuento todo lo que he hecho,
pero sin ellos, yo los conocí a los 23, no hubiera podido llegar a donde yo estoy, porque era un grupo de millonarios que me dieron la oportunidad para entrar a ese grupo, yo teniendo 23 años, teniendo un net worth de 25,000, no sabiendo nada, pero vieron mi historia, cómo iba, todo lo que quería hacer, y desde ahí ellos se han hecho mis mentores. Y ya pude lograrlo, eso fue a los 23. Para los 26 me vuelvo financially free y a los 29 millonario, sin papeles, sin nada, ¿no? Pero no fue porque solamente yo, sino fue porque esos mentores me instruyeron todo y yo tomé acción. Esa es la diferencia. Totalmente. Tienes que tomar acción. Sí, en lo porque que la aprendes. educación es súper importante, pero puede pasar que te quedas en educación, leer, pero si no tomas acción. Uh-huh. Exacto. Yo digo que en inglés, yo digo que if you're just getting education, it's a disservice to your wallet. Porque tu wallet no, o sea, se vuelve entretenimiento. Sí. Lees un libro y no tomas acción, es lo mismo que hubieras visto una película en Netflix. Sí. Me encanta esa narrativa. Pero muy importante lo que dices de rodearte de la gente que a lo mejor dices, wow, esta persona cómo lo hizo, y empezarte a rodear de estos grupos. Y la verdad, en Austin, en todos lados de Estados Unidos, pero hay muchos meetups, muchas oportunidades gratis incluso para empezar en este mundo, ¿no? Para empezar a juntar. Hay bastantes oportunidades. Puedes ir a meetup.com y juntarte con grupos. Y virtuales también. O sea, se habla mucho ahora de invertir desde fuera. Puedes estar fuera del país o dentro del país en otro estado. Y ahorita con la tecnología, la verdad, te permite tener, o sea, y te metes a meetup.com ya haciendo comerciales y buscas los intereses que tienes. En este caso estamos hablando de real estate y vas a encontrar gente que está con tu mentalidad o que se juntan a discutir temas que te interesen, ¿no? Entonces es súper importante. No es una excusa el no poder viajar o... Exacto, y todo es online. Y después que lo que pasó con the COVID y todo eso, se hizo hasta más fácil todos los grupos de mentorías online. Y claro. Sí. Diego, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia. Si nos permites, queremos tener una parte 2 de esto porque queremos que nos cuentes cómo todo lo de la parte de real estate, cómo fuiste escalando y cómo llegaste a ser millonario a los 29 años. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión, ¿les parece? Sí, perfecto. Así bueno, es. Yo soy Gaby Proctor. Y yo soy Lala Elizondo. Y esto fue Real Estate Talks. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaagaby.com.